En el día de ayer tuvimos una exposición muy interesante relacionada con esta fecha que la mayoría la celebramos como la Navidad. Bueno, quería decir primero lo siguiente, que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Ya nosotros todos sabemos de ello. La Iglesia Católica impuso esa fecha en el calendario, ¿ya? Pero nosotros creemos que es oportuno que en ciertas fechas, como también ocurre lo mismo, con relación a Semana Santa, nosotros generalmente hacemos algunas exposiciones, aprovechamos esas fechas, las consideramos completamente diferentes como lo hace la gran mayoría de la gente. Por ejemplo, a ninguno de nosotros se nos pasa por la cabeza no comer carne en Semana Santa, ¿ya? Y en la Navidad exactamente lo mismo. Nosotros sabemos que no fue en esta fecha que Jesús nació. Hay varias hipótesis. No sé si hay carabineros, anda buscando a alguien. Entonces, y también con relación a la Navidad sabemos que Jesús no nació. Hay varias hipótesis que Jesús probablemente nació en enero, nació en febrero, y algunos dicen marzo y otros en abril, por causa de las condiciones que habían en aquellos días. Pero nosotros sencillamente apague el celular, que si no, no se puede continuar. ¿En qué estábamos? Ya, no nació en esa fecha, de tal forma que... Pero nosotros aprovechamos estas fechas para considerar entonces el real sentido que la Biblia le confiere a esta divina providencia, la más Miguel Ángel. El escritor americano Tim Keller hace una declaración interesante sobre esta fecha, la Navidad. Dice que la Navidad realmente, o esta fecha, nos habla de que nos habla del real estado en el cual el mundo se encuentra. En otras palabras, si Cristo no hubiese venido, el mundo estaría completamente perdido, sin esperanza y sin salvación. ¿Ya? De tal forma que es una fecha que nosotros la consideramos para poder realmente meditar y pensar sobre el gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. El apóstol Pablo entonces hace una declaración maravillosa sobre una referencia a la venida del Señor, cuando dice entonces que cuando vino, en el versículo 4, el texto 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ya? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces es importante lo que él dice, porque dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ya? Ese término, cumplimiento del tiempo, en otras versiones probablemente un poco más exactas en la lengua original, ¿ya? Los que aquí están más, tienen más intimidad con la escatología, ¿ya? Aquí aparece una palabra que en escatología nosotros probablemente ya nos es familiar, como es el término pleroma, ¿ya? El término pleroma ha sido utilizado en la escatología como una de las señales que anteceden la venida de nuestro Señor, ¿ya? Es decir, cuando Jesús venga, yo voy a abrir un pequeño paréntesis solamente para referirme a esta palabra. Cuando los dispensacionalistas, pretribulacionistas, dicen que Jesús podría venir en cualquier momento, en cualquier minuto, incluso ahora mismo, ¿ya? Y podría arrebatar a su iglesia y llevársela, y estar con ella en el cielo durante 7 años. Después de 7 años, Jesús nuevamente vuelve a la tierra e instaura su reino milenar. Eso es lo que enseña o ha dicho el dispensacionalismo,
Mientras la iglesia sale, entonces el mundo aquí queda bajo el comando del anticristo. Nosotros refutamos esa interpretación, ¿ya? Creemos que cuando Cristo venga, ciertas señales deben ser cumplidas, ¿ya? Por ejemplo, el Evangelio debe ser predicado en el mundo entero, ¿ya? Y entre las otras señales aparece entonces esta palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí de pleroma, ¿ya? Que pleroma puede ser interpretado como plenitud del tiempo, o aquí en la lengua, la nuestra, dice cumplimiento, ¿ya? Pero en otras versiones, un poco más exactas, aparece la palabra plenitud, ¿ya? Es decir, que cuando Cristo venga, la plenitud de los judíos debe ingresar. Es decir, todos los judíos escogidos, antes que Cristo venga, deben entonces ser convertidos, ¿ya? Y no toda la nación de Israel por el hecho de nacer o de ser israelitas, ¿ya? Ahí tenemos entonces esta palabra, pleroma, la plenitud del tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, con referencia a la venida de nuestro Señor, que cuando llegó la plenitud del tiempo, o cuando llegó ya el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo a este mundo, ¿ya? Y es importante considerar entonces esta expresión utilizada por el apóstol Pablo, pleroma o cumplimiento o plenitud del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús vino en un momento determinado, ¿ya? Dentro de la historia de la humanidad, Jesús vino en un momento específico. No vino ni antes ni vino después. Vino de acuerdo con lo que Dios había establecido. Pero es importante considerar que Jesús vino en la plenitud del tiempo porque Dios permitió en su soberana voluntad que por lo menos dos cosas hubiesen ocurrido en el mundo antes que viniese el Hijo de Dios, las cuales marcaron la historia de la humanidad y probaron que el hombre no pudo ni podrá jamás resolver su problema fundamental que se llama pecado, la separación de Dios. Dos cosas antecedieron a la venida de nuestro Señor y el Señor permitió que vinieran para mostrarnos claramente que el problema del hombre es profundo, que el problema del hombre es grande, es abismal. Por eso que Tim Keller tiene razón cuando dice que la Navidad o estas fechas nos hacen recordar cuán grande era el problema que el hombre tiene y que Dios tuvo que enviar a su Hijo en persona para poder resolver el problema. ¿A qué me refiero que Dios antes envió, ya, dos cosas que probaron y mostraron que el problema del hombre es serio, el problema de la humanidad es grande? Primero, Dios envió la ley, a la cual el apóstol Pablo en el capítulo 3 y 4 va a decir de que la ley es nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Pero la ley, en verdad, ella por un lado revela y muestra el carácter de Dios. Por eso que la ley, en ningún momento, por donde nosotros la miremos y la estudiemos, la ley, nunca podríamos decir que la ley es mala, porque la ley condena. La ley refleja el carácter de Dios, la santidad de Dios, cómo Dios realmente es santo, cómo Dios realmente es sabio, cómo realmente Dios es justo, cómo Dios realmente trata al pecado y al pecador. La ley entonces vino, ¿ya? Y la ley de los 600 y pocos mandamientos se resume en 10 mandamientos, o el decálogo. Y de esos 10 mandamientos reducimos más y llegamos a 2 mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y en estos 2 y en los 10, todos nosotros hemos fracasado rotundamente. Porque nosotros lo único que hacemos es amarnos a nosotros mismos y satisfacer todos nuestros deseos personales. La ley vino y la ley acusa nuestro pecado.
Y el apóstol Pablo dice, entonces vino la ley, quedamos todos bajo pecado. Y la ley prueba que el hombre no puede salvarse por medio de las obras. La ley como un ayo nos dice, usted no puede cumplir la ley. Lo máximo que usted podría hacer sería cumplir la letra de la ley. Pero el espíritu de la ley nadie lo puede cumplir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido a este mundo con una naturaleza decaída, una naturaleza pecaminosa. El hombre no se torna pecador. El hombre nace pecador. Fuiste llamado transgresor desde el vientre de tu madre. Así que si nosotros hubiésemos nacido hombres o mujeres, hubiésemos nacido aquí o en cualquier otro lugar de este planeta, de este mundo, nosotros habríamos pecado siempre. Aunque nos hubiesen educado en una isla, separados de todo, el pecado no está en nuestro alrededor. El pecado está en nosotros. David dice, en pecado me formó mi madre. En pecado fui concebido. Y el profeta lo dice, desde antes o del vientre de tu madre ya eras llamado transgresor. De tal forma que la ley a nosotros nos condena. La ley a nosotros nos lleva al completo desespero y nos deja absolutamente desamparados. La ley utilizada por el Espíritu Santo de Dios nos deja desnudos. Nosotros no podemos cumplir la ley. Y la ley es la exigencia de Dios para entrar en el reino de los cielos. Nadie puede ser salvo. Nadie puede salvarse por sí mismo. El catolicismo romano y también algunos semipelagianos han enseñado de que es posible que el hombre, por medio de su esfuerzo personal, el hombre puede salvarse. El hombre puede tomar una decisión, dar 2, 3, 4 pasos en dirección a Dios y así salvarse. Pero la ley definitivamente a nosotros nos coloca bajo condenación. Nadie puede salvarse por medio de las obras. Y el apóstol Pablo da un raquetazo pero potente cuando dice en Romanos capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nadie puede ser salvo. Dios, antes que mandase a su Hijo, Dios mandó la ley. Y en la ley quedamos todos bajo pecado. Solamente el Hijo de Dios la pudo cumplir completamente. Porque Él era Él. No tenía pecado. No tenía una naturaleza pecaminosa. Porque Jesús fue engendrado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Hizo la ley, cumplió la ley. Nos santifica a nosotros de la ley. Entonces, antes que viniera el tiempo, Dios envió a su Hijo. Antes que viniera su Hijo, Dios había enviado la ley. Pero también apareció una potente figura en la historia de la humanidad, que también quedó en evidencia de que el problema del hombre es mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podría pensar, imaginar. Aparecieron en la historia de la humanidad, antes que Jesús viniera, los 3 más potentes filósofos. Es decir, antes que viniera Jesús, precedió también la entrada de la filosofía. Y también mostró que el hombre no puede salvarse por medio de el raciocinio y el poder de la mente. El hombre no puede salvarse. Ellos, idealistas, como ellos, decían, por ejemplo, y fueron los responsables por la enseñanza, por ejemplo, del libre albedrío. Ellos empezaron con eso. ¿Por qué? Dijeron que el hombre era libre porque los filósofos nunca reconocieron la existencia del pecado y de la maldad en el corazón del hombre. Entonces ellos enseñaron y enseñaban de que todo ser humano nace neutro y que todo ser humano nace libre. Y que todo ser humano puede decidir entre el bien y el mal.
Y esta enseñanza, esta herejía, se ha propagado hasta los días de hoy. Y muchos de nosotros, en algún tiempo que profesamos la fe cristiana, estábamos convencidos que habíamos sido nosotros los que habíamos hecho una decisión, los otros que habíamos iniciado nuestro acercamiento hacia las cosas de Dios. Prevaleció en un tiempo la filosofía, los hombres fueron dados con el raciocinio. Acuérdese que cuando el apóstol Pablo empieza a predicar en Atenas, ya habían centros pero muy fuertes sobre alguna otra cosa nueva que pudiera aparecer. Los hombres pensaban que a través de alguna filosofía o mecanismo intelectual el hombre pudiese ser salvo. El hombre no pudo y ni podrá jamás ser salvo por estas cosas. Entonces vinieron estas dos, ¿ya? Estos dos elementos vinieron y prueban de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. De que el hombre, por más que piense, por más que el hombre abrace una determinada filosofía, el hombre cada vez va de mal en peor. Según la historia, cuando hubo un fuerte énfasis de la filosofía en la vida de la gente, el homosexualismo aumentó significativamente. Y como consecuencia de ello también, ya, los índices de suicidio. El problema del hombre no es de carácter físico, no es de carácter exterior. El problema del hombre es de naturaleza espiritual. Todo ser humano que viene a este mundo nace en pecado, nace en transgresión. Y ahí el apóstol Pablo dice, se cumplió el tiempo, pleroma, la plenitud del tiempo llegó y Dios entonces decidió mandar a su Hijo. Mostrando cuán gloriosa es su sabiduría, como ya lo hemos dicho aquí, donde parece que todo como que funciona al contrario. Jesús, por ejemplo, fue el único ser que pudo escoger dónde nacer. Jesús fue la única persona que pudo haber decidido, yo quiero nacer en tal lugar, en tal ciudad, con tales padres, y quiero nacer en tales condiciones. Nosotros, por ejemplo, por más pobres que hubiésemos sido en el día en que nosotros llegamos a este mundo, pero por lo menos había un hospital, había una casa, había un pañal, había algo. Él no tenía nada. Y no tenía nada porque Él escogió hacerlo así. La maravilla de Dios se magnifica y se aumenta en la sencillez, en la simplicidad de las cosas. Nació en un establo. Y Jesús nació en un establo donde había estiércol de animal, porque Él sabía dónde encontrarnos. Allí nació el Hijo de Dios, en un establo donde había estiércol, porque allí estaba el hombre. Lo opuesto, lo contrario de la sabiduría de este mundo. Cualquier uno de nosotros, no, me gustaría haber nacido en Alemania o en cualquier otro país, en alguna otra capital. Me gustaría haber nacido sobre tales y tales condiciones. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del mundo, nos sorprende a tal punto de crear incredulidad de parte de los hombres. ¿Cómo puede un niño, cómo puede un ser humano tan frágil ser el propio Dios, escoger dónde nacer y se reviste de humildad, de sencillez? Qué torpes somos nosotros, los seres humanos, que nos gusta la pompa, que nos gusta la gloria, que nos gustan las cosas extravagantes, que nos gusta que la gente nos admire por lo que tenemos o lo que hemos alcanzado. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, da un claro ejemplo de que Dios es amante de las cosas sencillas. Sencillez en alto nivel. No había lugar para ellos en un establo, en un pesebre, en medio de los animales. Se cumplió entonces el tiempo.
Y el apóstol Pablo dice, para hacer y dar énfasis al plan de redención, que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para mostrarnos la humanidad, la real humanidad, y que el sacrificio que Jesús haría de hacer, que iba a hacer más adelante, sería un sacrificio real, sería un sacrificio efectivo, porque no fue un fantasma el que murió en una cruz. Fue el propio Hijo de Dios, hecho carne, que habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de gloria y lleno de verdad. Nació de mujer, nació bajo la ley. Él asume su ministerio como profeta aproximadamente a los 30 años, para que se cumpliese la ley, porque no podría hacerlo antes de esa fecha. Jesús pudo haber entregado su vida antes, en su edad juvenil. Esperó que se cumpliera la ley de Dios. Jesús estaba sometido a la ley, cumplió toda la ley. Él mismo lo dijo, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplir la ley. Nació entonces de una mujer que también es otra maravilla. Una mujer, ¿quién era María? ¿Qué expresión cultural tenía María en Israel? Probablemente ninguna. Pero sí era una mujer santa y una mujer piadosa. Una mujer excepcional, como pocas en la historia de la humanidad. Y a esta mujer virtuosa, Dios la escogió, Dios la tomó, Dios la cubrió. Y vino sobre ella el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y entonces se engendró Jesús allí. Allí fue formado, allí fue introducido nuestro amado Salvador. Y Jesús tenía un profundo amor, cuidado con su madre hasta el último momento. Vemos entonces que Jesús nació de una virgen, no fue de una princesa, no fue de una doncella, no fue de una mujer de la alta alcurnia de Israel. Fue una mujer muy sencilla. Nuevamente vamos viendo cómo las cosas de Dios a nosotros nos sorprenden. Porque la gloria realmente y la virtud no está en la grandeza de las cosas que el hombre de este mundo las considera como tales, sino en las cosas sencillas. Probablemente Jesús no esté a veces presente en una gran cena y sin una mujer viuda que está llorando en un dormitorio, acostada o enferma, o en un anciano que está abandonado. Las cosas de Dios, la maravilla de Dios, se genera, se mueve, se revela, se muestra, se manifiesta de esa forma y de esa manera. Tim Keller nuevamente vuelve a hablar sobre este asunto y dice, bueno, finalmente, ¿con qué fin Jesús vino al mundo? ¿Por qué razón Jesús entonces vino al mundo? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a este mundo? ¿Por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Bueno, teológicamente hablando, podríamos decir que hubo un pacto, había un pacto, el llamado el pacto de gracia, el pacto de la redención. Podríamos hacer de los dos pactos un pacto solamente. Dios antes ya había preestablecido esto con su Hijo. El Hijo tendría que venir, tendría que hacerse carne. Y Dios le daría un pueblo. Por este pueblo Jesús tendría que morir. Por eso que el ángel le dice, y su nombre será Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el Hijo de Dios se compromete entonces a venir y a morir y pagar la deuda de su pueblo. El Espíritu Santo luego se encarga de aplicar la obra de la redención a aquellos que habrían de creer en la historia de la humanidad. Y Dios, el Hijo entonces, salvaría un gran pueblo, una gran nación. Lo que finalmente, en la redención final y en la consumación de los tiempos, el Hijo de Dios nuevamente entrega el reino, el poder, el pueblo redimido que Él alcanzó con su sangre, se lo entrega y se lo devuelve nuevamente a su Padre Celestial. ¿Con qué fin entonces vino Jesús a este mundo? ¿Ya?
vino a este mundo para salvar al hombre. ¿Y salvarlo de qué? ¿Salvarlo de qué? Entonces aquí encontramos una de las verdades que a nosotros nos duele, que nos humilla y que nos hace pensar que la única solución para nuestra vida no está en el amor. Porque usted puede estar muy enamorado y estar pensando que es lo máximo que puede ocurrirle a un ser humano. O de que la máxima de un ser humano es tener dinero. Y con ese dinero comprar, consumir, viajar, conocer lugares maravillosos. Eso no es el todo del ser humano. No lo es. El todo es tener a Cristo. El todo es tener a este glorioso Salvador. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Porque el mundo está perdido. Porque el mundo está muerto en delitos y pecados. Porque el hombre es malo. Porque el hombre es perverso. Porque el hombre es incrédulo. Porque el hombre odia a Dios. Porque el hombre nace en rebelión contra Dios. Y todo lo que es de Dios, el hombre rechaza. Bueno, la evidencia más potente de la cercanía de Dios con el hombre se da exactamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros? Y aún no me conocéis, porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la persona de Jesús, nosotros podemos ver a Dios. Podemos ver a Dios en persona. Podemos ver su gloria, su majestad, su sabiduría, su belleza, su encanto, su gloria, su poder, su misericordia, su gracia, todo encarnado en la persona de Cristo Jesús. Los hombres fueron y lo odiaron, lo mataron, lo crucificaron. Dura resistencia a Jesús. Por eso dice la palabra, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El mundo es un mundo cínico. Como que en esta fecha todo se transforma en gente buena, paz y amor. Ese es un mensaje hueco, vacío, sin sentido. Siguen siendo los mismos de siempre. Va a llegar año nuevo, nuevos votos de prosperidad, de éxito, de felicidad. Y nos estamos mordiendo y se están mordiendo los unos con los otros. Cristo Jesús vino al mundo porque el mundo necesita de un Salvador. Y necesita de un Salvador porque el mundo está completamente sumergido en el pecado y la maldad. Y esto no se va a terminar nunca. Y mientras los pecadores sigan naciendo y siga aumentando la población mundial, el pecado va aumentando cada vez más. La cosa va cada vez peor. ¿Y dónde están los humanistas? Que creen en el hombre, que rechazan la persona de Dios y apuestan que el hombre puede, que el hombre es genial, que el hombre puede resolver sus problemas y que no necesita de la ayuda de un ser imaginario, el amigo imaginario. Cristo vino al mundo porque el mundo necesita un Salvador. El mundo está muerto en delitos y pecados. Todos nosotros somos hipócritas. Todos nosotros somos cínicos. Todos nosotros somos idólatras. Todos nosotros hemos fornicado. Todos nosotros hemos adulterado. Todos nosotros tenemos nuestros ídolos. Todos nosotros nos amamos a nosotros mismos. Todos nosotros odiamos a nuestros enemigos. Todos nosotros somos desesperadamente corruptos. Por eso que C.S. Lewis dice que cuando me miré yo mismo, me di cuenta que en mi vida, en mi corazón, había un zoológico de animales, de arañas, de lagartos, de ratones, de animales inmundos y asquerosos dentro de mi propio corazón. Shakespeare lo dijo en otras palabras:
El problema, mi queridos brutos, no está fuera de nosotros. El problema está en nosotros. El problema está en mí. El problema es que yo soy corrupto. Cuando escribe el apóstol Pablo, dice, yo soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado y de muerte? Bueno, si el apóstol Pablo, que tuvo una potente comunión con Dios, que dice que subió hasta el tercer cielo, se considera miserable. ¿Dónde queda usted? ¿Dónde quedo yo? La semana pasada estuve en Freire y en estos encuentros de iglesia, sabes que parece que no son exactos en la doctrina. Una persona estaba hablando, haciendo una pregunta, dijo, porque nosotros no somos ni buenos ni malos, nosotros somos todos iguales y yo no soy ni peor ni mejor que nadie. Claro, es un discurso que suena bonito, ¿ya? Pero el apóstol Pablo no tiene ese discurso. El apóstol Pablo va a decir, de todos los pecadores, de todos, el peor soy yo. Yo soy el principal. Charo Watcher nos deja en el suelo. Cuando entonces dice que cuando cae bajo convicción de pecado y sale del templo y ve a una prostituta en la esquina, y es como que ella siente que el Espíritu de Dios le habla a su conciencia. Entre tú y ella, la única diferencia es la ropa. Eso es lo que nosotros somos, viles, pecadores, fracasados. No atinamos a lo bueno. Somos llevados a nuestras ideas. Iglesia e incrédulos. Luchamos permanentemente contra el pecado. Pero vino el Hijo de Dios porque teníamos este problema. A nosotros nos puede salvar de este problema grave. Jesús es el único que puede regenerarnos, que puede salvarnos, que puede perdonarnos, que puede redimirnos de nuestros pecados. Porque nosotros estamos en un estado de miseria total. La ruina es total. Es como si pasase por nosotros alguien y nos mirase. Un día Dios habitó allí. Hoy día el hombre está en un estado de pecado, de maldad, algo trágico. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios para resolver el problema. Por eso que dice el apóstol Pablo, llegó la plenitud del tiempo. Dios mandó a su Hijo. Porque a los profetas vino la ley, los filósofos, los profetas, nada. El hombre no atina. El Hijo de Dios es aquel que puede cambiarnos y regenerarnos. Algunos dicen que el hombre nace neutro y el hombre es contaminado por el mundo. Por eso que el hombre peca. ¿Cómo? ¿La sociedad corrompe al hombre? ¿Y quién corrompe la sociedad? ¿No es el hombre? Somos nosotros los que corrompemos. Hacemos parte de la sociedad y la corrompemos. La sociedad no nos corrompe. Nosotros ya llegamos a la sociedad completamente en estado de corrupción. La venida del Señor nos muestra que el mundo no puede salvarse a sí mismo. Y a veces hay resoluciones y más resoluciones. Voy a cambiar. Voy a enderezar mi vida. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto otro. A media vuelta está exactamente en las mismas. Porque el hombre no puede vencer su maldad. No puede vencer su pecado. No puede. Pero hay alguien que puede producir un cambio y una transformación en nosotros. El Señor Jesucristo, a quien nosotros predicamos domingo tras domingo y anunciamos. No serán las obras de la ley, ni mucho menos la política, ni la filosofía, los que podrán cambiar al mundo. El apóstol Pablo dice, vino el Hijo de Dios. ¿Para qué vino? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino entonces para redimirnos. ¿Y por qué redimirnos? Ahí tenemos esta palabrita extraordinaria, maravillosa.
La palabra, el término o el verbo redimir, en el griego podemos encontrar dos palabras que la describen con cierta exactitud. La palabra litron y la palabra exagorazo, que significa literalmente pagar un precio por alguien para librar o libertar, pagar un rescate. Tanto litron como exagorazo tienen esta idea. Y nuevamente, ¿por qué Jesús es nuestro Redentor? ¿Y por qué nosotros somos llamados de redimidos? Porque nosotros estábamos esclavos, éramos esclavos de un otro ser que nosotros no conocíamos. Y Jesús vino y nos redimió, nos compró con su sangre y nos libró del poder de Satanás, de la maldición de la ley, y nos compró para sí, de tal forma que ahora en Cristo Jesús le pertenecemos a Él. Somos propiedad exclusiva de Dios en Cristo Jesús. Su familia un día se termina. A quien usted tanto ama, maravilla, maravilla. La Biblia lo enseña, pero eso se termina con la muerte. La familia se desintegra con la muerte. Pero nosotros seguimos hacia la eternidad bajo la posesión adquirida de parte de nuestro Señor Jesucristo, comprados por sangre, redimidos. Ya no le pertenecemos más a Satanás, ni al mundo, ni nos pertenecemos más a nosotros mismos. Somos propiedad exclusiva de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos a Él. Parece algo contradictorio. ¿Usted iría a una feria y paseando por ella, usted compraría un estropajo roto y sucio? ¿Lo compraría? ¿Metería usted la mano en su bolsillo y pagaría algún precio por un paño viejo, roto? Claro que no. Pero el Hijo de Dios vino a este mundo y anduvo por la feria de este mundo y te encontró a ti y a mí en la feria, perdidos, sucios, rotos, con todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y Él no se preocupó con ello. Yo quiero comprar a este. Lo compro. Pago con mi vida. Ven. Ven. Es imposible que la salvación se pierda. Es imposible que nos podamos separar del alma de nuestro amado, porque hemos sido comprados por precio. ¿Por qué hablar de la Navidad? Porque ella nos habla de que fue necesario que viniera el Hijo de Dios para redimirnos, para comprarnos, para rescatarnos del estado de miseria en el cual nos habíamos encontrado. Y pudiéramos alcanzar vida eterna y salvación. Termino diciendo lo siguiente. Si nosotros somos realmente redimidos por la sangre del Cordero, ¿no le parece a usted, o no se ha dado cuenta, que nuestra gratitud y nuestra devoción es poca, es pálida, es mediocre? Que a veces le tratamos con indiferencia y que Él siempre queda primero yo, primero mis intereses, primero mi familia, primero yo, primero mis asuntos. Si me sobra tiempo, voy. Si me sobra dinero, podría pensar en ayudar a alguien. Si no tengo sueño
y tengo un tiempo disponible, voy a orar y voy a buscar a Dios. Esta es la generación que nosotros tenemos hoy. La iglesia, los redimidos, los comprados. Uno de los más peligros, más potentes que nos amenazan hoy es la indiferencia con las cosas de Dios. Poca gente santificada, poca gente con el carácter de Cristo a flor de piel, poca gente humilde, poca gente enojada con el mundo, con el pecado y con la maldad. Poco compromiso con los perdidos. Poco compromiso incluso y pocas lágrimas pueden ser vistas con gente de nuestra propia familia que está perdida. Pero nosotros somos los redimidos, los comprados. Jesús pagó un precio alto y sublime. Él tuvo que venir. Él tuvo que hacerse carne. Asumir una naturaleza que Él no tenía, la naturaleza humana. Pagó en una cruz. Violenta, cruel. Perdió la comunión con su Padre. Cuando se produce la imputación de nuestro pecado. Y nosotros, una vez redimidos, gracias Señor. El Señor en su palabra nos dice, el tiempo que nos resta es poco. Somos débiles, frágiles. Cualquier bacteria nos puede echar a la tumba. Cualquier accidente puede acabar con nosotros. Calvino lo decía. Basta que una teja caiga sobre nuestras cabezas y listo, nos fuimos. El tiempo es poco. Él lo dio todo por ti y por mí. Nosotros debemos cultivar esa devoción en nuestras vidas. Buscándole, amándole, santificándonos. No estoy hablando de obras, porque las obras son importantes y son necesarias. Y lo más importante es Él. Él, su gloria, su majestad. Conocerle a Él, amarle a Él, adorarlo, caminar en Él, con Él, vivir por Él. Todos los días de nuestra vida. Hasta que el carácter de Cristo aparezca en nosotros. Como lo dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, mengüe cada vez más. Cristo vino para rescatarnos de este terrible estado de pecado. Tenemos algunos ejemplos apenas en la Biblia de gente que se percató de lo que Él hizo y entregaron todo su corazón. El apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si lo que vivo, el tiempo que me queda, lo viviré en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Quiero vivir para Él, quiero conocerle a Él, quiero comprometerme con Él, quiero agradecerle y amarle y nutrir una profunda devoción por Él. Y que todo maldito ídolo que pueda ser encontrado en nuestras manos o en algún rincón de nuestro corazón sea lanzado de nuestras vidas. Sea en internet, sea en cualquier amistad que esté interrumpiendo nuestra comunión con Dios. Que podamos romper con todo para que podamos conocerle a Él y deleitarnos en Él. Y como dice Piper, que podamos encontrar en Él nuestra total satisfacción. Los placeres de este mundo vienen, van, 5 minutos. Nada más que eso. En Cristo lo tenemos todo, absolutamente todo. Y Él lo llena todo. Hay una vida gloriosa y maravillosa para los redimidos, aquí en esta tierra y mucho más en la eternidad. Y la invitación es para que nosotros podamos adorarlo. Pastores fueron cuando Él nació y le adoraron. Se curvaron, se humillaron y le adoraron. Eso es lo que Él busca.
verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nuestra vida tiene que tener un giro, como lo tuvo la mujer pecadora, que se humilló ante Cristo, derramó su corazón, su alma, no podía contenerse. Mientras Simón, el fariseo, dueño de sus emociones, controlando la situación, apenas criticaba lo que la mujer pecadora estaba haciendo. Esa es la figura de cada redimido. Todos los días en su altar, con hambre y sed. Y vamos, y vamos, y vamos. Y cada vez tenemos más hambre y más se llena nuestro corazón con esta gracia gloriosa que podemos tener en Cristo Jesús. Mañana me muero y usted se va conmigo. Quedarán otras generaciones. Nosotros tenemos que dejar una marca. Tenemos la gran responsabilidad, nosotros que decimos que conocemos la sana doctrina, de tener un corazón fervoroso, de tener un corazón completamente inclinado hacia Cristo Jesús y amarle de verdad. Disipar las dudas que no somos secta, disipar las dudas que somos pura cabeza, cabezones, sin pies para andar, desequilibrados, que podamos amarle a Él. Eso es Navidad. Ese es el natalicio de Cristo. Darle la atención a Él, sentarnos a sus pies, contemplar su gloria, su majestad. Lo más bello, lo más hermoso, lo más glorioso que nos pudo haber pasado a nosotros fue haber conocido a Cristo Jesús. De vez en cuando usted se podrá encontrar por algunos lugares ahí derramando sus lágrimas. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo lejos de Dios? Haciendo lo que hice. Incluso con el grado de conocimiento que tenía. Y no me acerqué. Pero nada está perdido. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de volvernos a Cristo. Y si hay entre nosotros, como decía ayer nuestro hermano Ignacio, si hay entre nosotros alguien que aún no nació de nuevo, que aún no ha sido convertido por este glorioso evangelio, que pueda venir a Cristo, para que sus pecados les sean perdonados y para que puedas tener comunión con Dios y puedas ser salvo, no solamente del infierno, sino también salvo de este mundo, para tener comunión con Él por toda una eternidad. Qué glorioso día será este cuando se diga, partió, se fue, sucumbió, la muerte lo venció y estaremos con Él por toda una eternidad, en mansiones celestiales, contemplando la gloria de Dios, sin sentir cansancio ni fatiga, sin aburrirnos, sin adversidad, sin enemigos, sin esposa, sin esposos, contemplando esa gloria, esa majestad incólume, gloriosa, perenne, eternal, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y las lágrimas nuestras allí serán, porque no le amé más, porque no serví más, porque no le busqué más, porque no le conocí más, porque no anduve más cerca de Él. ¿Cuántas veces se me dijo? Hermanos amados, que Dios nos ayude, nos bendiga, que el Señor tenga misericordia de nuestra debilidad, que es tan fuerte, que a veces nos contamina, nos endurece, nos petrifica a tal punto de a veces tener serias dificultades para orar, serias dificultades para doblar nuestras rodillas o sentarnos y poder hablar con Él, serias dificultades para leer su palabra, la gloria de Dios, teniendo incluso a veces más anhelo y más hambre por libros de cristianos que por la propia palabra de Dios. Que Dios nos ayude, nos fortalezca.
Invito hoy también, antes que se vaya, denle un abrazo a su hermano, que está en las mismas que usted. En las mismas. Porque finalmente estamos nosotros dentro de un barco, el cual se mueve. Y todos nos movemos. Algunos más, otros menos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a amar a Cristo cada vez más. Oremos.